al entrar a la política ya entendí cuál fue el tema. Corrupción. Y hoy Pemex, pues ya tampoco está. No me voy a retirar. Panista no lo sé. Perfecto. Yo voy a votar en contra. No le apostaron para nada a la pesca por proteger por proteger el petróleo, pero está funcionando el Tren Maya. Está funcionando el Tren Ligueño. Y me aporreotearon el escritorio. Y obvio que yo no me dejo, también lo aporreo. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Ciudadano Oropesa Podcast en este canal, y síganos en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo, en YouTube, en Facebook, en X. También estamos en Spotify y en TikTok para poder seguir compartiendo estos contenidos con ustedes. Hoy voy a platicar, me da mucho gusto ya por fin en este espacio, porque en otros programas ya hemos conversado varias veces y siempre con mucha facilidad, porque aparte domina muchos temas. Nelly Márquez Zapata, muchas gracias, Nelly, por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto estar aquí platicando contigo y aquí aprovechando Ciudadano Oropesa. Así es, y de alguna manera platicar con amigos, Nelly, lo digo de verdad, lo digo auténticamente, por los años que llevamos ya de platicar y en las entrevistas, siempre se siente uno como apadrinado cuando estrenas estos espacios con gente como tú, con gente cercana y que estimamos mucho. Y además que conoces de muchos ámbitos, Nelly. Por eso también la oportunidad de platicar contigo hoy, para hablar de un panorama general de Campeche, pero de cosas que le están preocupando bastante, creo, a todos los campechanos. Lo comentamos en la calle, en las redes sociales, en los programas de la radio, lo escuchamos también, en las notas. Ahí lo tenemos siempre, ¿no? Y creo que es oportuno iniciar contigo, porque aparte eres empresaria, aparte que has hecho política, buena política en partido, como legisladora, pues eres empresaria y activista. Pero sobre todo esta parte de la economía, ¿no? De empresaria, con tu familia dedicada a la pesca durante muchos años, al camarón durante muchos años, y traes el pulso de varias cosas. Está preocupándole mucho hoy al Estado, a los campechanos, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Carmen, ¿no? Cierre de empresas, veíamos una de automóviles hace unos días, pero así hoteles, pero así restaurantes. Y en Campeche también cierre de restaurantes, cierre de comercios, de distribuidores, de proveedores. Esa parte de la economía, Nelly, nos está alcanzando un momento de crisis muy importante, o ya estamos en un momento de crisis muy importante. Fíjate que yo tiene quizás un año que lo vengo percibiendo, probablemente un poco más, pero como vengo de una actividad que bien decías, que es la pesca, y ha estado muy golpeada por muchos años, pues traía yo esa confusión quizás un poquito de si era todo o era la pesca. Y era todo. Quizás no sentimos algunas cosas porque mientras estuvo la construcción del Tren Maya, pues tapó, ¿no? Pero para mí lo del Tren Maya debió haber sido además de, ¿no? Uh-huh. Entonces al tapar, pues fue en vez de, que lo mismo nos pasó cuando el petróleo, ¿no? Que siempre lo decía, y exactamente como te lo acabo de decir, qué bueno que en la sonda de Campeche hay petróleo, qué bueno que en Ciudad del Carmen se va a instalar la gran mayoría de cierta parte de lo que es Pemex en oficinas, porque bueno, va a ayudar. Pero tal parecía que lo máximo y lo que iba a cambiar a este estado era eso, el petróleo. Y yo siempre lo que decía es que debe de ser además de todo lo demás, ¿no? Y entonces mataron las demás actividades, buenas, malas, medias que teníamos, una muy buena que era la pesca, por Pemex, y hoy Pemex pues ya tampoco está. Entonces creo que los campechanos nos hemos quedado con una economía, hijos, no quiero decir porque siempre digo las cosas muy directas o muy duras, pero vamos a otros lados y vemos cómo se mueven y en qué condiciones están esos estados, y si vemos nosotros que estamos muy atrasados, que tenemos serios problemas en la economía, serios problemas en el empleo. La gran mayoría de los que trabajan en algún lado, pues estamos hablando que están de 1 o de 2 salarios, uh-huh, ¿no? Mínimos. Y entonces, pues obvio, la economía es quincenal, ¿no? El 80% o más de la población vive
del gobierno municipal, estatal o federal. Eso es gravísimo, no debería de ser ese porcentaje, eso es gravísimo. Y los que de una u otra forma somos emprendedores o empresarios o nos gusta esto, sentimos que cada día están muchísimo más complicados. Además que las regulaciones que tenemos en todos los ámbitos estatal, municipal y federal, pues es excesiva, ¿no? Que seguramente es en todo el país, pero me parece que en Campeche está muy, muy complicado. En el tema de lo que ustedes se han dedicado durante todo el tiempo, tu familia, tú, el tema de la pesca, ¿en qué momento están? En este momento, ¿cómo están ustedes en el tema de la pesca? Yo creo, con los números que tengo y lo que manejo, que estamos a un 20% de lo que había antes. Okay. Esto está colapsado totalmente. Hemos estado sosteniendo la actividad de una u otra forma. Eso es lo que tenemos. Ahí están todas nuestras inversiones. Se ha vivido bien de eso. Entonces, bueno, de una u otra forma se sigue, ¿no? Pero sí, yo mis números me marcan en lo general, porque platico con todos los que se dedican o se han dedicado, y vamos viendo, pues ahorita no tenemos más de 30 barcos trabajando. A lo mejor pudiera llegar a 50, pero no están permanentemente los 50 trabajando, sino estamos hablando entre 25 y 30 que sí están haciendo. Salen 25, regresan y entonces puedes sacar algún otro y vuelves. Entonces, pero permanentemente no hay más de 30 trabajando. Entonces eso es gravísimo. Llegaron a haber 400, llegaron a haber 1000, ¿no? Pero el tema de la pesca es algo bien, bien complejo. Creo que el Golfo de México es donde tenemos la problemática más grave, y obviamente en el estado de Campeche, porque tenemos el 80% de donde pescábamos cerrado. Cosa que, vuelvo a decir, no sucede en otros países. Y aquí enfrentito, en Estados Unidos, las embarcaciones pueden pescar a media milla o 500 metros de una plataforma. Entonces, obvio, ¿no? Fíjate que el otro día le preguntaba yo a los sistemas tecnológicos que hay ahora, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué me aconsejas o qué me dices para recuperar la economía de Campeche, ¿no? Y me marcaba dos cosas. Uno, que era turismo, y el otro me dijo pesca. Que yo creo que también... Pero tampoco en turismo estamos viendo mucho. No, pero es por donde debíamos de ir. Okay. No es que ahí no está desarrollado nada, pero además no podemos desarrollar algo como lo que hay en Cancún, ¿no? Tenemos que desarrollar algo, tenemos mar, pero no tenemos playa. Entonces tendríamos que buscarle... tenemos algunas zonas arqueológicas, tenemos la ciudad que está muy bonita, pero que se ha descuidado, ¿no? Antes, hace unos años, veíamos todo muy bien arregladito. Hoy la verdad es que está muy, muy descuidada, y entonces creo que ahí todo el problema que hemos visto revolviendo lo empresarial con lo político entre el gobierno municipal y el gobierno estatal, la problemática, pues al final repercute en que no hay el mantenimiento correcto, al no estar las autoridades trabajando de la mano, pues obviamente complica eso. Entonces, nosotros por ahí pudiéramos tener, y yo creo que el otro de entrada pues tendría que ser el campo. No puedes brincar de la nada a hacer industria o a hacer tecnología o a tener algo si no has empezado desde el primer escalón. Y abandonamos algunos escalones y obviamente pues regresamos a 30, 40, 50 años, pero ya sin nada. Eso es lo más grave, ¿no? Hacemos leyes y que luego no se aplican, que porque viene la elección, que porque es el sector más débil, que porque ¿de qué van a vivir? O sea, creo que no son las formas. Tendría que haber el gobierno o los gobiernos tener una planeación de diferente forma para poder atacar algunos errores que se han cometido, porque en el caso, si hablamos de lo que pasa en Carmen, que es el petróleo, Carmen igual tenía 1000 embarcaciones pesqueras. Le apostaron todo al petróleo y ya no tienen ni una ni la otra. Y todo el tema hotelero, pues también, porque realmente
no hospedaban a turistas, sino a trabajadores de Pemex, se van y pues ya no tienen que hospedar, de las ¿no? empresas Entonces, petroleras. Ahora que mencionas Carmen y mencionamos Pemex, hace poco, realmente muy poco, platiqué con una, pues con un personaje, con una persona muy allegada al gobierno actual de Morena y al tema de Carmen, que estaba ahí. Y me hablaba de que Carmen se está yendo, así con esas palabras, que Carmen se está yendo silenciosamente y que lo que en perspectiva de esta persona no se debe dejar que Pemex se vaya así, que Pemex se vaya de Carmen así silenciosamente, poquito a a poquito. ver, Pemex, que dijiste Carmen se está Sí, yendo. perdón, No. corrijo. Pemex se está yendo de Carmen Así silenciosamente. es. Fíjate que ahorita que lo dijiste, eso es lo que hizo el gobierno. Sí. Y fíjate, no lo hizo este gobierno. Voy a hablar de la pesca. No lo hizo este gobierno de Morena. Sí. Lo hizo el PRI y también lo hizo el PAN. No le apostaron para nada a la pesca por proteger Carmen, por proteger el petróleo, y silenciosamente nos fueron poniendo una dosis de un veneno y silenciosamente nos hemos ido muriendo. Y así están. Y no es nada más el camarón, es que todas las actividades Pero ahora, del mar, esta visión porque de no que han hecho lo que tienen que hacer. esta visión de que la empresa, de que Pemex sí, efectivamente, Se está yendo que se silenciosamente, va así poquito claro. a poquito, calladito, se está yendo y está dejando el puerto peor que nunca, porque ahí lo tienen que estar ahorita asolvando. Está lleno de los barcos, pues de los barcos ahí, que ya son chatarra de aquella empresa Oceanografía. O sea, que ese fue el centro Pero ¿sabes qué logístico pasa? de Pemex Ha sido importantísimo. tan mal manejado el tema de Pemex que tiene que ser así porque se está muriendo poquito a poquito. Entonces lo han estado haciendo y tratan de que no. Que es lo mismo que nos sucede en Campeche en nuestras actividades. Ves al empresario que intenta sostener, y no hablo de la pesca, hablo de todas, intenta sostener, entonces cada día menos, van achicando, cuando ya desaparecieron. Porque no hay una dinámica empresarial que nos lleve a que haya un movimiento. Somos de quincena, porque el 80% trabaja en el gobierno. Tú le preguntas a un joven que está terminando la escuela, ¿cuál es su meta? Buscar un trabajo en el gobierno. Y Sí, los un gobiernos, sueldo, ¿no? a ver, Un salario fijo. los gobiernos no producen. Y si no produces, no hay riqueza. El que produce es el que hace la riqueza. Y el gobierno solamente es cobrar impuestos y manejar que nuestra vida en sociedad pues tenga ciertas reglas y ciertas leyes que sirvan para que más o menos nos comportemos, ¿no? Porque si no, el ser humano es tan complicado que estaríamos en guerra. Ahora, parece que este tema de la economía en la que no estamos nada bien, y que también depende en gran medida de lo que los gobiernos que dependió en gran medida durante muchos años de lo que pues, o los gobiernos no planearon bien, o cuando algunas cosas se planearon bien no tuvieron continuidad, porque sí creo que no, a lo largo del tiempo no todas las visiones han sido malas, ¿no? Hay algunos intentos de algunas industrias, algunos intentos de algunas fábricas, incluso hasta el tema maquilador, que pudo ser en su momento una... Que parecía pues, que sí, como en los siguientes gobiernos lo abandonaron, ya no sabemos si sí. fue porque no estuvo bien o porque lo abandonaron, que ese es otro tema. Y parece que nos enfrentamos a eso porque hay que ser realistas. Este gobierno, el que tenemos hoy, que coincidió que el mismo partido de la federación gobernara el Estado, ya se acabó prácticamente. Entonces, lo que venga muy probablemente va a ser otra vez, como sucede cada 6 años, empezar de cero. O no sé qué visión tengas tú, pero me parece que será otra vez. Yo hace años me empezar de cero. Yo hace años me preguntaba, cuando no había yo entrado a la política, ¿por qué? Si yo no soy autoridad, no estoy en la política, no sé tanto como ellos sí saben, porque pues por algo tienen esas posiciones. ¿Por qué yo veo las cosas diferente y creo que se pudiera hacer tal o cual cosa y ellos no lo ven? Al entrar a la política ya entendí cuál fue el tema.
corrupción. Porque no hacen las cosas porque esté mejor, sino para ver cómo me hago de más cosas, ¿no? Y no les importa lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, no vemos un desarrollo como vemos, por ejemplo, digo, no me gusta compararlo, pero de Mérida. Teníamos una diferencia hace años, claro, pero en los últimos, ¿qué? ¿15 años o 10? Ha sido terriblemente, la diferencia es impresionante, la dinámica, ¿no? Siempre fue una ciudad importante, Mérida, Yucatán un estado también fuerte, pero no teníamos tan grande la diferencia, y ahorita no sé cuántas veces más la economía de Yucatán está arriba de la Campeche, pero en presupuesto no. En presupuesto casi lo mismo que recibe al año Campeche recibe Yucatán, y si lo sacas en porcentaje de habitantes, recibimos muchísimo más en porcentaje de habitantes que Yucatán. Y entonces, ¿por qué? Entonces también somos los ciudadanos lo que lo hacemos mal porque no tenemos esa dinámica, o es el propio gobierno que te va, no va impulsando, porque al final no son los que crean, pero sí son los que ponen las bases y no le atinan a que sí o a que no. Entonces, el tema de la economía, no hay construcción. No hay construcción privada. Y tú vas aquí al ladito y ves cómo están construyendo centros comerciales o placitas, edificios, calles, zonas habitacionales de diferentes niveles. O sea, ves que está, o sea, pujante el tema. Y aquí vemos que no, van cerrando. ¿Cuál es la decisión, Nelly, pensando ya, porque pues obviamente ya platicar con personajes como tú, y ya es en este momento pensando rumbo al 2027, porque ustedes tienen clarísima la película y han vivido también muchas alternancias y han estado en muchos procesos políticos, y tú en el PAN también viviendo épocas importantes con el PAN en el gobierno federal y luchando fuertemente por la gubernatura de Campeche. Estuvieron a punto 2 veces cerca de la gubernatura. Me parece que con Juan Carlos del Río, con Mario Ávila ya no tan cerca. Con Mario Ávila ya no tan cerca, pero bueno, y todavía con Jorge Rossiñol, bueno, ahí estuvimos competitivos. Pero estaban ahí, y cuando fueron gobierno federal, el PAN fuerte, ¿no? Entonces, han vivido momentos de alternancia y de procesos políticos como esos que vamos a vivir en unos meses. ¿Qué es lo que los ciudadanos tenemos que estar observando ahorita? Porque la economía es el tema. Estamos muy mal económicamente. ¿Qué es lo que los ciudadanos tenemos que estar observando en los próximos meses para tomar esa decisión rumbo al 2027? ¿Qué dirías tú, Nelly? Bueno, quien me hable de esto o de estos 2, 3 cosas económicamente, quien me hable de estas 2, 3 cosas económicamente, vamos a ponerle atención, y como que por ahí podría ir bien la cosa y a lo mejor generar una confianza o dar un voto de confianza, hablando de la economía. Yo creo que Campeche tiene varios puntos. Uno es, la economía, pero creo que también la educación, que va de la mano. Creo que se ha cometido errores, porque de repente, por ejemplo, tenemos la carrera y el hijo de una súper conocida mía que ha trabajado ahí con nosotros por muchos años, mecatrónica. Estudió mecatrónica. Ya no vive acá, vive en Mérida. ¿Dónde va a trabajar? Estudia mecatrónica. Creo que no nos hemos sentado a analizar cuál es el rumbo económico que tiene Campeche. No le puedes... Alguien dijo que maquiladoras, que estuvo bien, no lo siguieron. Y luego, que sembrar coco, ¿no? Para el... ¿no? La palma, ¿no? La palma, no era para el aceite. La palma de aceite. Sí. Que arroz, ¿no? Sí. Que hacer caminos cosecheros para que... O sea, no hay una... Ese es el problema. A ver, ¿cuál es nuestra esencia? ¿Cuál es nuestra esencia para que podamos salir, ¿no? Yucatán ya decidió desde hace años y enfocaron mucho a desarrollarse desde Quintana Roo algunas cosas, ya abrieron, porque antes ellos ¿qué producían? ¿Qué tenían?
Y ahora son fuertes en un montón de cosas, inclusive de la pesca. Y hasta planta tecnológica ya tienen en Yucatán. Entonces nosotros, ¿cuál? Así parecemos cieguitos. A ver, aquí, hoy es tal cosa. En el norte funcionó y lo queremos traer para acá, ¿no? Hay que sentarse y ver 2 o 3 actividades que puedan servirnos para salir adelante. Yo creo, sin lugar a dudas, que seguiría siendo la actividad pesquera una de ellas. Creo también que el turismo pudiera ser alguna, pero es una parte, sería un porcentaje y tendríamos que buscar cómo empezar a hacer algo, producir algo más que no tenga que ver con algo intangible como es el turismo o la pesca, que es un producto que si bien es renovable, pero es finito si no lo atiendes correctamente y no se ha atendido correctamente. Ahora, a ver, este gobierno, Nelly, no quiero decir que no se avanzó, porque pues por ahí hay que hacer el esfuerzo siempre, creo, de ver algo positivo, ¿no? Este gobierno por lo menos habló de temas interesantes, por ejemplo, el gas natural. Hablaron del proyecto de gas natural, que por ahí, pues, no sé cómo vaya eso. Tampoco es que lo explican mucho. No sé cómo va lo del gas natural, pero otra de las razones por las que no podemos atraer, eso, ¿no? Claro, otra de las razones por las que no podemos traer empresas, ¿no? Es porque la energía que requieren empresas grandes, plantas productoras de muchas cosas, es porque la energía es muy cara. Y para poderla obtener tendríamos que tener gas, pero está en el proyecto, pero no está. Yo tengo la esperanza que como Yucatán sí lo necesita, cuando terminen, porque parece que sí se está haciendo, hay una empresa francesa. Más bien son italianos con franceses. La empresa es italiana, pero contrató a franceses porque son los que saben hacer una parte de eso. Yo creo que como los yucatecos sí lo necesitan y va a atravesar por nuestro estado, pues lo tendremos, ¿no? Pero mientras no tengamos acceso a que la energía de unas plantas grandes que producen lo que muchas cosas que hay en el norte del país, pues no vamos a poder accesar a eso porque, haz de cuenta, les cuesta 4 pesos y nosotros nos pagamos 11 o 12 pesos. Entonces estamos fuera del mercado del costo kilo o lo que se requiera, ¿no? Entonces, ahora, pero teníamos una planta importante en todo el estado que tenía que ver con la actividad pesquera. Bueno, tú ves progreso, sí es el puerto, pero también el pulpo y una serie de escamas que ellos manejan enormemente. Pero ¿sabes qué hace el gobierno? El gobierno del estado, a ver, sí o sí los apoya con cosas como, por ejemplo, permisos y certificaciones que se tienen que hacer para que puedas acceder a mercados internacionales, cosa que nosotros tenemos que ir a Yucatán a hacerlo o no los tenemos acá, sí o sí. Nos cierran áreas y los yucatecos no permiten que les cierren áreas. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. No que en el caso normalmente... Esas reuniones con Conapesca que se mencionaron mucho también en el gobierno, por lo menos 2-3 años para acá, ¿funcionaron en algo? Claro que no. No, porque Conapesca creo que fue una súper mala, muy malo que hizo el gobierno de Fox en sacarlo de secretaría y volverlo una comisión, porque además la mandó a Mazatlán. Entonces, pues estamos totalmente, el que tiene que ir a hacer algo, imagínate, es que llegar a la Ciudad de México y de allá volar a Mazatlán. Fue algo terrible, pero no tiene presupuesto. Entonces tienes vedas, tienes que hacer inspección y vigilancia. Por ejemplo, Campeche, para hacer inspección y vigilancia, hay 5 inspectores. 500 kilómetros de litoral. Imposible. Imposible. O sea, entonces, ¿no? Si pasan una veda de 5 meses, ¿y quién la cuida? O sea, no es posible como se está manejando. Pero eso que vemos en esta actividad es lo que vemos en todas. Eso pasa en el campo. Eso pasa con cualquiera de las actividades que tenemos y por eso estamos en las condiciones en la que estamos, que no hay una economía fuerte y no veo con qué la van a hacer.
superamos unos años, te digo, por el tema del Tren Maya, pero está funcionando el Tren Maya. Está funcionando el tren ligero. Yo cada vez que paso al malecón y veo lo que costó para cuánta gente, ¿no? De repente ves a la secretaria de Turismo que se va, creo que a China, ¿no? ¿A dónde fue? A España. ¿A dónde Madrid, fue? A Madrid. Fue a España, perdón. Se fue a España. Pero a ver, si no atraemos a turistas regionales o a turistas nacionales, o sea, ¿qué voy a ir a hacer hasta allá? Vamos, o sea, tendríamos que planearlo. ¿Qué porcentaje vamos a hacer de atracción regional? ¿Qué porcentaje vamos a hacer de atracción nacional? ¿Y qué porcentaje de atracción internacional? Pero para poderlo no es ir y plantarte, sino les tienes que ofrecer una serie de atractivos que en muchos casos los creas. ¿Ok? Creas, el turismo es crear la fantasía, crear la ilusión, crear lo que vas a hacer a la gente porque las tienes que tener ocupadas. Si no las tienes ocupadas, ¿qué hace el que viene? Pues no estoy ocupado. Y creo que eso ahora también esto que dicen algunos de cancelemos el Tren Maya, no sirve para nada, todo lo que se hizo en los hoteles, que bueno, hay sus reservas ahí por temas ecológicos y ambientales que se los pasaron sorondamente. Los hoteles están fabulosos. Efectivamente, pero... Los hoteles están fabulosos. Creo que estuvo bien. Pero se están aprovechando. No. Ese es el tema. Exactamente, porque no hacen ese trabajo. Ese es el problema. Y lo mismo del tren. No hacen ese trabajo y por eso no está utilizándose como debe ser. Porque si tú inviertes $1 para que ganes 50 centavos y a la hora de la hora ganas 10 centavos, ¿qué estás haciendo mal? O la inversión hiciste incorrecta. Y eso es lo que está pasando. Entonces, se gastó muchísimo dinero que no está dando lo que tuviera que dar para la inversión. Que está bien, claro, pero lo que costó no está produciendo lo que debe de producir en base a lo que se invirtió. Y lo mismo sucede con el tren, me parece a mí en lo personal, con el tren ligero. Y sí hicimos un encono y un angostamiento del malecón que me parece que no ayuda para las otras cosas que medianamente sí teníamos mejor. Entonces, y hablando del malecón, también se ha descuidado, hasta el malecón se ha descuidado, ¿no? Digo, no lo estamos inventando ni haciendo grilla con nada, pero hasta el malecón, que era el gran atractivo de la ciudad, se ha descuidado muchísimo. Mira, por ejemplo, tú te vas a Cuba. Y oscuro. Digo, nunca he ido, pero por ejemplo, ¿qué vas a Cuba? El sí, mojito. Sí. Brasil, la caipiriña, ¿no? Bueno. ¿Y en Campeche? Ya ni en los cócteles, ¿no? Ya. ¿Y en Campeche? Ay, pues vamos a hacer un concurso. Siempre lo he pensado. Vamos a hacer un concurso, ¿no? Y creemos con qué, con la naranja agria, con la, no sé cuántas frutas o cosas que tenemos de temporada y muy de por acá, ¿no? Y creemos nuestro mojito, nuestra caipirinha, por ejemplo. Y ahí le vas buscando y haces. O sea, a ver, Orlando, Florida, ¿qué hay en Orlando, Florida? Disney. Es una fantasía. La crearon. Nosotros tenemos algo maravilloso. El mar campechano, la sonda de Campeche, la bahía de Campeche, y la tenemos sucia. O sea, imagínate. Sí. No tienes que hacer actividades de playa, pero sí puedes hacer muchísimas actividades del mar, y con eso creo que también el otro tema gastronómico. Creo y fíjate, que en el tema gastronómico pudiera ser un turismo gastronómico. Uno de nuestros primeros invitados, precisamente nuestro amigo Yamil Abud, que es buzo de apnea, nos hablaba de esas actividades de buceo recreativas y que hay gente desde Oriente Medio, desde Dubái, de esos lugares, que se enteran de lo que hay en Campeche de especies para el buceo, la pesca subacuática y el buceo, se enteran de lo que hay acá y se quedan fascinados de lo que hay. Es un lugar privilegiado, tienen prácticamente de todo lo que una persona que es aficionada a esto le gustaría tener, pero no hay embarcaciones, no hay proyectos para llevar. O sea, y él nos hablaba de eso, ¿no? Lo tenemos, pero no ha habido la capacidad de que alguien se siente y haga esa
fantasía dentro de lo que tenemos real y natural. Y ahí hubiese un espacio que pudiera haber algo. Hay muchas cosas que pudiéramos hacer, pero no ha habido la persona capaz y preparada que haga funcionar esto, y traemos a veces copias que porque en tal o cual lugar funcionó, pues aquí va a funcionar. O sea, no, por eso nuestra esencia, ¿cuál es? Y eso es lo primero que había que sentarse. ¿Qué es lo que tenemos de esencia? Como te digo, y ese chamaco que estudió mecatrónica, pues seguramente se tuvo que esforzar porque tiene que ver con matemáticas y con cálculos. ¿Y a dónde va a estar si no fabricamos, pero ni un chip? No. O un motor, o sea, ¿sí me entiendes? Estamos o sea, lejos todavía de... Entonces, ¿cómo? Sí, ¿Cuál ya... de nuestras? Esas son las carreras que tenemos que poner y las especialidades que tengan que ver con eso, ¿no? Sí, el futuro nos ha dejado atrás con todo lo que ya tenemos hoy, ¿no? Que esta carrera es buenísima. Sí. Sí, buenísima. ¿Para dónde? Sí. ¿No? Entonces, si no empezamos de la base, y eso es el que nos tiene... A ver, no hay visión ni capacidad. Y siempre se nos ha hablado de eso, ¿no? De las vocaciones, pero llevamos muchos años en eso. Y la verdad, Nelly, es que estamos entrando, digo, otra vez a un momento que somos va a ser... el estado de Campeche es la entrada a la península. ¿Sí? Tendríamos que haber aprovechado eso y no lo aprovechamos. Tenemos que ir a Yucatán para ir al Caribe, que si hay un desarrollo importante. ¿Por qué no hay una visión de buscar por otro caminito? No sé, por ahí lo he medio visto en el mapa, y a lo mejor por los chenes, y sales directo y te ahorras al tráiler, le vas a ahorrar 2 o 3 horas. Y en un tráiler ahorrarle de carretera 2 o 3 horas en vez de ir Yucatán y Quintana Roo, aquí está Campeche y me voy. La línea recta es la que es más corta, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que no las estamos viendo. Y no las estamos haciendo. Nuestros recursos naturales, nuestra geografía, nuestra ubicación nos han puesto muchas ventajas, pero... Inclusive para ir a Calakmul tenemos que ir a Escárcega, y de Escárcega a Calakmul. Pero si hacemos una muy buena, porque yo lo he hecho, que no está buena la carretera, pero nos vamos por toda la carretera de la zona rural. Llegamos a Cibalchén y luego agarramos y vamos a salir por Ixpujil, y te ahorras 1 hora y media de carretera, pero tiene que estar buena para que le digas al turismo, óyeme, en vez de que hagas 3 horas vas a hacer 2. Claro. Y cambia. Sí. Y le damos un movimiento mejor, y porque puedes ir en un día y regresar, o te quedas 2 noches, pero ya no son 3 horas o 3 horas y media, ¿sí? Creo que no han entendido qué es. Y yo antes decía, no lo saben. No, es corrupción. Bueno, mi particular penosamente creo que muchos coincidimos contigo en eso, ¿no? En que la corrupción nos tiene atrapados en esto que estamos comentando de no poder avanzar, ¿no? Precisamente. Pero bueno, vienen los momentos en los que los políticos van a buscar otra vez 2027. Tú eres política también, por otra parte. Has hecho política, por otra parte, como legisladora, Cámara Federal, también en el Congreso local. Viviste muy de cerca al gobierno federal, también en la época de los gobiernos federales panistas. O sea, tienes ese pulso de la política. Y bien, otra vez, ya estamos otra vez sobre estos tiempos de la política, donde pues el ciudadano va a tener la oportunidad. Unos dicen, pues, de votar por los que ya decidieron arriba. Pues sí, ya los decidieron arriba por los que vamos a votar. Pero al final de cuentas, nosotros vamos a elegir quién, ¿no? También eso es otra cosa, que no nos podemos seguir ahogando en lo que es irremediable y el que llegue va a ser lo mismo. No, vamos a tener la oportunidad de elegir, pero hay que hacerlo bien, pero hay que hacerlo informado sobre todo. Hay que ver todo el panorama, no solamente pensar, porque lo importante, decimos todos, no la gubernatura, pero también están los congresos y las posiciones federales y los ayuntamientos. Y hay un gran reparto de fichas, Nelly, que los ciudadanos vamos a tener en las boletas en unos meses. Ya el 2027, el próximo año, vamos a tenerlo en menos de año y medio, más o menos. Menos de año y medio. Que eso en política tú sabes que se va. En septiembre volando. Ya estamos teniendo, septiembre y octubre, casi clarito quiénes son los candidatos y todo esto que estamos. En junio la elección. Y todo esto que estamos platicando de nuestras necesidades como Estado, ahí los ciudadanos
bien informados, lo podemos reflejar. ¿Qué rumbo y qué destino queremos para Campeche? El problema es que los ciudadanos votamos en base a una parte de nuestro corazón y otra parte la necesidad, a nuestras vísceras. De las emociones. ¿Ok? Y no con la cabeza. Y a veces se van. Yo la primera vez que hice campaña, iba yo haciendo campaña, les iba yo diciendo, tengo experiencia en esto y en esto, o sea, pidiendo el voto, dame la oportunidad. Pero en muchos de los casos, que casi gano en esa elección, es ¿qué me vas a dar? ¿No? Pero si no he llegado, ¿cómo te puedo dar algo ahorita? ¿No? Entonces, normalmente la gente entonces, si ese candidato te lo da, tuvo que haber apostado con alguien o de algo para que te lo pueda dar, porque no está. Entonces, cuando llega, tiene que pagar eso que hizo, o que eso que te dio, o eso que, no sé, quiero tratarlo con mucho cuidado, como decirte. Llega en deuda con grupos o con poderes fácticos, ¿no? Lo sabemos, así es. Exacto. Entonces, pues obviamente ya quedas amarrado, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que votar pensando por lo que sabes de la persona y lo que te convence, pero no porque te convenza por lo que te dio. Porque a lo mejor solucionas lo inmediato de que una semana, un mes, y el resto de la vida, de los meses o del año o el tiempo que vayan a estar esas personas. Pero también, Nelly, ya quedaste. ¿No crees que hay mucha gente que ya aprendió eso de que agarra lo que le da el que viene? Y vota por el que sea. No importa, ahí están los gobiernos que tenemos. Sí, pero está lo que tenemos. Sí, hay mucha gente. Yo sí creo que hay mucha gente que ya aprendió eso de que. Y votan por otra persona. Agarra lo que da el que llega ofreciendo, pero al final de cuentas. Dentro de. Dividen. Te voy a decir algo que digo yo, ¿no? Y va a parecer chistoso. Dentro de la corrupción que hay, son honestos. Pues sí. No, pero hay un porcentaje que sí, pero no. Yo creo que no, sí. Pero hemos tenido épocas de gobiernos divididos. Porque te voy a decir que dice la gente, es que el que llegue lo va a hacer. Y es que es la verdad. Primero digo que el PRI hizo mal, lo hizo así. Llega el PAN y bueno, también hizo lo suyo. O sea, yo personalmente me tocó sentarme. Ahí se reía aquel joven, que siempre digo que yo no defiendo a nadie. Yo me senté con el secretario de Zagarpa cuando estaba el gobierno del PAN, y bueno, a decirle las cosas, y me aporreotearon el escritorio. Yo, obvio que yo no me dejo, también lo aporreo. Le iba yo a decir lo que le tenía yo que decir. Y uno de los grandes errores y problemas que tuvo el PAN a nivel nacional, sobre todo, porque en lo local es diferente el tema, pues fue que llega y no hizo lo que tenía que hacer para mostrar ese cambio por el que la gente votó por ellos. En cambio, Morena sí lo hizo. No me gusta, no estoy de acuerdo, y los ciudadanos que votaron por ellos se están dando cuenta. Pero ellos llegaron y sí están haciendo, o empezaron a hacer lo que habían dicho, o su visión de izquierda y de cómo llevar un gobierno, que no estoy de acuerdo, no me gusta. Pero en cambio el PAN no, se alió. Y hizo lo mismo que por el que habían hecho, los ciudadanos votaron por el PAN para hacer el cambio, ¿no? Entonces... bueno, y al final terminaron la gente literalmente está hasta acá del gobierno, porque hay otra cosa. Pero al final, Nelly, el PAN terminó literalmente aliado del partido que relevó en la alternancia del PRI. Imagínate, o sea, ¿no? Eso exacto. Terminó ocurriendo. Por cierto, creo que hace unos días anunció Jorge Romero que venía un gran anuncio para el panismo. Leí por ahí que en esos días de marzo dijo que habría un gran anuncio muy importante. A lo mejor si va a ir del PAN para el país. No lo sé. No sé si vaya por ahí No. Fíjate que no he estado metido ahorita en otras cosas, un poquito menos en la grilla, pero sí los ciudadanos no les gustaba lo que había, hacen un cambio y no resulta, no quedan satisfechos. Todavía le dan una segunda oportunidad con Calderón
Y yo creo que uno de los graves problemas, creo que Calderón no fue un mal presidente, pero uno de los grandes problemas que ha tenido el PAN es la forma en la que comunica sus cosas. No supo comunicar. ¿Quién fue mejor Morena presidente panista, Fox o Calderón, Nelly? Uy, yo creo que Calderón. ¿Sí? Porque Fox prometió cosas que al final no lo hizo. Él tenía que, quería el cambio, era sacar todo lo que había de los rojos. Sin embargo, Fox logra que el PAN continúe y Calderón no. Exactamente, así es. Porque Fox, aunque no, y eso es algo que yo personalmente siempre le voy a reprochar a Calderón, que lo viví de súper cerca, es Fox no ganó su gallo, que era Krill, en la interna, y hizo lo que tenía que hacer para que, en el caso de Calderón, o sea, no le puso piedritas a Calderón. En cambio, Calderón sí le puso piedritas a Josefina y yo lo viví de cerca. Entonces, ese por eso fue. Entonces, ¿por qué? Porque cuidan su... O sea, Fox sí cuidó al partido y Calderón no cuidó al partido. Quien lo había llegado y el cual él había sido en algún momento usted en la juvenil y luego presidente del partido. Pero bueno, como y al final de cuentas terminó fuera del PAN, que al ¿no? final, Calderón. mira, la guerra aparente, es que la guerra y todo el mundo, o sea, pero eso es la que tenía que hacer. Hoy estamos llenos de narcos. No hay un estado que se salve. No hay en la gran mayoría de los estados te piden, bueno, nosotros salimos, digo, nosotros los pesqueros huyendo de Tamaulipas porque nos tenían asoleados pidiendo piso y amenazados. Yo inclusive a mi papá le decía, ay, no sean tan miedosos. Y me dice, ¿cuál miedoso? Yo no soy miedoso, pero pues esto, ¿no? Y hablando de repente con él, ahí va la acera, aquí a 100 metros. O sea, entonces, sí hizo bien, pero el discurso se lo ganó Morena a Calderón, y entonces pareciera que no fue tan buen gobierno. Entonces yo creo que, entonces, hablando del tema, la gente va harta y vota por Morena, y creo que hasta ahorita pareciera que ya se van dando cuenta que, mira, yo estoy todo el día en la congeladora, o subo y bajo de mi oficina, y me topo con muchísima gente que va y compra desde 1 kilo hasta 1 tonelada. Y la percepción de hace 4 o 5 años a hoy que tengo yo de lo que me comenta la gente, porque personalmente estoy allá, es absolutamente de decepción de Morena. ¿Y por quién van a ir? Si los decepcionó el PRI, los decepcionó el PAN, los decepcionó Morena. Entonces pues agarran y por eso pues voto porque me cae bien. Y el que te cae bien no es el que esté preparado a veces. Es que me saludó muchas veces, es que me saludó. Porque, por ejemplo, para mí, hola, hola. La gente no quiere que lo abraces, que... Bueno. Y le digo, ¿y eso te va a servir para que haga bien su trabajo? Te va a volver, porque en campaña no te saludó, te va a volver a saludar porque no lo vas a volver a ver. Es que no regresas. Pues claro que no voy a regresar como quisieras, porque en campaña son 60 días que tienes que estar todos los días, y luego si estás todos los días en sus casas, pues a qué horas haces el trabajo. Ahí es donde hay una confusión, ¿no? Y de repente, soy diputado, te voy a poner la luz, no te preocupes, yo voy a alumbrar toda tu casa. ¡Ey! Eso no lo hace el diputado. Entonces también le pedimos al político que va a pedirnos el voto cosas que no es. Yo me pasé como diputada federal, pues puse algunas luminarias y dice, bueno, es que no es mi trabajo, pero eso es lo que quiere la gente. Entonces también la gente te pide cosas que no es lo que corresponde a, pero ¿por qué te las pide? Porque si hay la necesidad. Porque la autoridad que tiene que hacerlo tampoco lo hace. Y de ahí ha venido mucha gente que agarra y hace política y empieza a hacer ese tipo de cosas. De la época en que estuviste en la legislatura federal como diputada federal, en el Congreso local, de tu activismo en el PAN, no sé cómo está tu militancia ahorita en el PAN. ¿Sigues siendo un militante panista? Sí, militante panista. Sí. A pesar de todo lo que viviste en este último año. Hasta ahorita sí. Que te dieron muy duro, Nelly. Sí. Te dieron muy fuerte. Rudeza innecesaria en el panismo contra ti. Por los años de panismo, por el trabajo por el panismo. ¿Rudeza innecesaria? Yo creo que sí, fue rudeza innecesaria, pero creo que fue más rudeza del gobierno, del Estado. Pero operada por...
acordada con panistas. Por panistas. No, bueno, no, fue operado por el gobierno del estado en complicidad con el Tribunal Electoral, pero en una mesa sentados algunos panistas, sí, claro. Sí, sí. Mira, ahora yo no le echo la culpa al PAN, por eso es que sigo estando. El partido no es el culpable, sino los que están ahí en él. Las bases están y de repente te ha tocado gente buena y gente no tan buena. Pero sí he estado meditando si permanezco o no permanezco. Hoy estás. Hoy estoy, sí. ¿De qué te sientes tú más orgullosa de esa etapa del panismo cuando viviste las legislaturas? ¿Cuál fue esa batalla que dices, por esto llegué acá y por esta batalla para darla por el Estado o por el sector empresarial o por la pesca? ¿Cuál fue esa batalla que tú recuerdas haber dado en esa época? Fue cuando, mira, creo que la más... ser diputada local es muy complicado porque las veces que lo fui, y creo que ahora pasa igual, los diputados, la mayoría de los diputados son del partido de que esté en el gobierno. Entonces, no hay, aunque subas a debatir, no hay debate, no hay algo que un buen discurso, una buena postura, una buena opción que tú digas que cambies la opinión, porque todos están entregados al partido de quien gobierna, ¿no? Entonces, haz de cuenta, si era el PRI, bueno, y todo cercado. Hoy lo que está pasando, pues es que lo dejaron los priistas. No pueden ni quejarse porque eso es lo que dejaron. Inclusive, en algún momento, cámbienlo. Vamos a verdadera democracia, verdadera libertad, que no tengan al diputado, bueno, hasta para tu dieta te tienen estrangulado, no hay asesores, o sea, no hay ni dónde estar, ¿no? Porque tienes unas oficinas que rentan y no sé a quién le harán el favor en tal o cual lugar, no menciono a nadie, ¿verdad? Pero no las tienes en el Congreso, entonces la gente, ¿cómo la atiendes? ¿A qué hora los atiendes? Entonces llegamos, 2 horas que estás, o sea, ¿cómo? Que la sesión va a empezar a las 11 de la mañana y a las 12 acabamos, y que solo martes y jueves. Y ahorita bueno, una o sea, vez a la semana. ¿Cómo que me tengo que ir y venir diario? No. Es que es aquí tienes que trasladarte, ¿no? Entonces, pero está manejado de tal forma para que tengan control. Creo que lo mejor me pasó en el Congreso Federal y en el 2000, la legislatura, la 61. Siento que estaba más equilibrada el Congreso. No teníamos realmente mayoría. Gobernaba en el 2009 fue que fui. Sí, en el 2009 gobernaba Calderón. No teníamos mayoría, pero si había una buena propuesta y la defendíamos de alguna forma, lográbamos lográbamos cosas, ¿no? Cosa que la segunda vez que fui, pues obviamente estaba mucho más complicado, ¿no? No era tan fácil. Por ejemplo, ¿qué podías lograr como diputada federal? Mira, por ejemplo, con tiempo antes de entrar a aprobar el presupuesto, nos dicen que ahí es donde sale lo que conseguían los diputados, y nos dicen para medio ambiente va a haber ciertos recursos. Si llegan con el proyecto, con todo bien hecho, ¿no? Entonces, pues yo digo mi municipio, ¿no? O el estado, y empiezo a moverme para ver qué proyectos pudieran haber. Y hay uno en particular, el alcalde era Carlos Rosado, y hay uno en particular que presenta a él, y yo empiezo a ver, era algo de la basura, ¿cómo que era? Bueno, en este momento se me fue, pero... Como el relleno sanitario. Exactamente, ¿no? El relleno sanitario. Y que sí, que van a caminar. Entramos como a las 10, 11 de la noche a una reunión y nos dicen que no, que ya no, que solo a los estados panistas. Pero que yo estaba pidiendo uno y no era estado, era priista el estado y el mío era para el municipio. Ah, bueno, perfecto. Yo voy a votar en contra. A mí no me interesa, yo voy a votar en contra, y cuando me pregunten voy a decir por qué. Y me retiré.
En un ratito me hablaron de parte de la coordinadora, que era Josefina Vázquez Mota, y no contesté, pues estaba yo molesta, y al final me van a buscar, que quería hablar ella conmigo, y me dice, ¿cuál es el problema, Nelly? Bueno, que hay un recurso que se va a poder, ¿por qué no van a dar si este proyecto lo tienes? Claro que lo tengo, tráemelo. Fui, inmediatamente le hablé a Carlos, ahí tengo una gente, imprimí corriendito, ¿no? Se lo presenté, se revisó y me dijo, está bien tu presentación, está bien lo que es, va. Y salió. El 90% se aprobó en el Congreso y el 10% ponía el ayuntamiento. Y así, al siguiente año también para la pesca habían quitado vigilancia, habían quitado una serie de cosas, la misma. Entonces ya yo ahora sí toco la puerta, me está pasando lo mismo, Josefina, no sé qué. Y lo logramos, ¿no? Con Marina lo mismo. Me tocó en algún momento reunión con el secretario por algunos temas que tenían que ver con la navegación, que yo siempre estaba en pesca, marina o relacionadas con alguna de las actividades que a mí me sirven porque era mi actividad, pero que también es una actividad muy importante para mí en el estado de Campeche. Entonces, sí puedes, pero tienes que alzar la voz, y me parece que sí es mucho más, era más factible siendo diputada federal lograr estas cosas que en lo local. En lo local es lo que quiere el gobernador en turno, y los legisladores no funcionamos o no nos permiten. Yo tengo seguramente, si lo tienen guardado, no sé, deben de haber un número inmenso de iniciativas presentadas por mí que ni siquiera, a diferencia de la federal, no suben. No, vótenla en la comisión, no las congelan, expónganla, déjenme a mí presentarlas, y si no, vótenla en contra, pero vótenla, y luego tiene que ir al pleno y tienen que informar que tal o cual iniciativa de tal diputado en comisión fue rechazada y pasó, cosa que sí se hace en lo federal, ¿no? Entonces, en lo local realmente no sirve para nada más que para avalar los cambios que el gobierno o el gobernador en turno quiere hacer, y eso me parece que no es. Ahorita que nos platicas de esa lucha por recursos federales, y hoy Campeche tiene un número récord de diputados federales y senadores y senadoras. Y no hay nada, ni siquiera para... Y escuchamos cada semana a la máxima autoridad del Ejecutivo del Estado, la escuchamos diciendo que vienen recortes y más recortes y 1,000 millones en recortes, y se tuvo que pedir un financiamiento de 1,000 millones para sopesar esos recortes. ¿Qué pasa con todos nuestros diputados federales, senadores, senadoras? Pues no alzan la voz. Ahora, y nunca hemos tenido tantos. Ahora, yo te voy a decir algo. En esa reunión que tuve, debe haber sido el 2004, más o menos, que me puse ahí a discutir con el secretario, que era, en paz descanse, Javier Usabiaga, el secretario Zagarpa. Mi papá me agarra y me dice así, me aprieta, ¿no? Delicadamente, cálmate. Cuando salimos de la reunión, le dije de todo, y a los que estaban ahí, pesqueros y gente grande, porque me habían dado la voz cantante a mí, 30 y pelo de años, mujer, puros varones, y yo me dejaron sola, porque todos calladitos, y nada, se la apretó de mano de mi papá y me dice ya al final, le digo, bueno, ni les repito todo lo que les dije, y me dice, nunca has vivido un gobierno represor. Nosotros sí. Y ya los dejé de decirle lo que les estaba yo diciendo. Y creo que ahorita hemos regresado a eso. Entonces, pues cuesta más trabajo. A mí me preocupa mucho lo que vimos ahora el 8 de marzo con lo de las mujeres. Digo, según lo que la gente en las redes opine, yo creo que hay muchas cosas que no están claras. De verdad, lo que pasó está muy corto el tiempo. Ya hay 2 de estas mujeres detenidas presuntamente por esos hechos, por delitos como intento de homicidio, o sea, en grado de tentativa, cosas que las pueden tener. Lo dijo la autoridad, hasta 37 años de cárcel. Entonces,
A mí me Mira, consterna mucho eso. hay muchos errores que se han cometido en ese tema, sin lugar a dudas, porque no está totalmente claro lo que pasó, ni quiénes fueron. No está ¿no? claro. Creo que no les gusta. Y es que es bien difícil que la gente te diga lo que no le guste o no esté conforme o esté inconforme, porque a mí me ha tocado, no en esto nada más de política, en general en la vida, cuando algo no, tú piensas diferente y lo haces diferente y te lo critican, ay, no te gusta, pero en el tema político de gobierno, pues tienes que aguantar eso y lo que tienes que pensar es, bueno, quiere decir que tengo que mejorar algunas cosas y cómo hacer para que la gente sí esté más contenta. Pero además está en una marcha de una conmemoración, porque además de felicidades por el Día de la Mujer, no. Esto no se felicita, es una conmemoración de hechos violentos que hubieron y que dieron pie a que hoy las mujeres estemos en unas condiciones mucho, mucho mejores, que falta muchísimo por hacer, pero que haya habido represión. Pero creo que en el programa que estuvimos la semana pasada, o el martes, el martes de la semana pasada, viniendo de alguien que padeció eso es lo que a mí me llama más la atención, ¿no? Al final a lo mejor era ver cómo contener y sí, en el momento que estuvo sucediendo, cómo detener o ver cómo no se dé. A ver, esto es responsabilidad del gobierno que se les haya escapado gente que llevaba gasolina o lo que llevaran. No tuvieron la precaución que tenían que tener para que esto no sucediera. Pero salir al aire y decir que van a estar tanto tiempo, pero si no es juez, ¿no? Y ahí es donde vemos que a veces la autoridad pierde lo que les toca hacer. Algo que me decías hace rato del tema de los políticos, lo otro que veo es yo, por ejemplo, la vida que llevo es la misma que he llevado toda mi vida. Ni más ni menos. Sigo trabajando todos los días. Cuando me meto en política, temprano sigo con lo mío y luego sigo con la política. Pero lo que la gente ve y no puedes ocultar es que o algunos entran a la política y radicalmente cambia su nivel de vida. Ese es el problema que tenemos en todo México. Entraron a la política y se vuelven millonarios. Entonces no puede ser. Entonces la gente lo ve, por eso es que la gente está harta. Porque trabajan y trabajan. Alguien una vez me dijo, es que el 12 años estuvo el PAN en el gobierno y yo sigo siendo pobre. Sí. ¿No? La desigualdad. Exacto. Y la corrupción. Eso me caló. No te y la imaginas, corrupción. No se me olvida. Que genera esa Entonces, percepción. ¿qué es lo que tienen que trabajar los gobiernos? Que va a haber siempre diferentes, porque tiene que ver con tus capacidades, con tu preparación y con lo trabajador que seas. Pero tu nivel de vida debería de, o sea, tener acceso a cosas tan básicas, ¿no? Que no las tenemos, porque en todos los países hay el que es chofero, el que es mesero, o el que no, y que en teoría o por el eso, que es del campo, o el que es y que en teoría trailero. por eso todos pagamos tantos impuestos, pero, ¿no? ¿para qué eso? Exacto. Pero tengo acceso a salud buena. No para que el diputado pueda sacar de su dieta y depositarle. Entonces vemos políticos a la cuenta que dice tienen para vivir, Ando, no ellos de multimillonarios, sino sus bisnietos. Eso es lo que no se vale. Y eso es lo que pasa en México. Sí, ahora que veía ese diputado que salió a decir, ya doné para lo de Cuba 70,000 pesos o algo así de mi dieta, y dices, oye, ¿para eso son mis impuestos, amigo? Pues con qué ojos veo, ¿no? Y eso sí le cala muchísimo. No a he la empezado gente. a trabajar y ya me estás cobrando. Mi papá decía, es que el gobierno quiere que yo le dé parte de la leche y mi vaca todavía no ha ni nacido. Y el otro... Y los que decían, a ver, hay gente que dice, ya no nada más quiero que me des parte de, ya quiero ser tu socio, ¿no? Ya el gobierno o el gobernante del turno ya quiere ser tu socio. Permiso sacaban, porque ya tiene algunos años que no estoy. En 7-Eleven en Estados Unidos va el pescador y paga su licencia para ser pescador. Aquí tienes que ir con un doctor particular para el análisis, que la sangre y que las arandelas, para que te den tu tipo pasaporte, que te cuesta 5 o 6 mil pesos. O sea,
para que tengas derecho a irte a pescar. O sea, agilicen la forma de trabajar, ¿no? O que vas a Capitanía de Puerto. Se fue la teniente en la junta. Ir a las 11, las 12, la 1, las 2 de la tarde. Ya no puedes pagar. Ya se fueron. Ya cerraron. O sea, pero si quiero ir a trabajar, ¿no? Y eso que yo vivo, lo vive todo mundo. En diferentes actividades que hacen. Velo aquí los de la cámara, me dicen que sí. Así es. No. Entonces, no puede ser. Eso es lo que tiene que cambiar. Y si no cambiamos, Yucatán sí lo tiene mucho más ágil. En Yucatán no hay esas colas horribles que hay para sacar tu placa. Tú renuevas tu placa el día de tu cumpleaños. O sea, en el mes de tu cumpleaños. Así que todo el año lo puedes estar haciendo. No, aquí no. Pues ahí vas a ver dentro de unos días en marzo cómo va a estar. Sí. ¿No? Sí, nos hace falta mucho. Entonces, no tenemos esa... Está cerrado, restringido, todo muy complicado. Y la obligación de superarlo rápido, porque si no, más tiempo va a pasar y más abajo nos vamos a ir quedando. Digo, ya creo que ya más abajo no se puede, ya nada más hay 32 estados, ¿no? Ya no hay más. Estamos en la último lugar de la economía, creo que nos gana Colima. Yo como creo que el puerto que tienen, nosotros somos el último. El último, definitivamente. Sí. Pues muchas gracias, Nelly. De verdad que te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Sé que no será la última vez, es la primera vez que tenemos la oportunidad de platicar contigo en este espacio. Y bueno, lo volveremos a hacer ya. Creo que cuando lo hagamos ya vamos a tener otros momentos más interesantes en la política y en la alternancia. Y bueno, pues preguntarte, porque es la pregunta que le he hecho a todos los amigos de la política que han estado acá. ¿Te ves en el 2027? Sí, claro, voy a estar en el 2027. ¿Te ves ahí? ¿Te ves en la boleta? ¿Te ves compitiendo? No sé, pero voy a estar participando, sí, de una u otra forma. ¿En campaña? Sí, claro, voy a hacer campaña seguramente. ¿Con boleta o sin boleta? Porque puede ser que apoye yo a alguien. ¿Todavía? O yo, no sé. Sí. ¿Panista? Mira, muchas cosas me han pasado y agarro y como me semi-retiro, ¿no? Y en esta ocasión, que creo que fue la más fea de la que me ha pasado, no me voy a retirar. Panista no lo sé. Pero sí vamos a escuchar de Nelly. En 2027. Sí, claro. Muy bien. Muchas gracias. Nelly Márquez estuvo con nosotros en esta emisión de Ciudadano Oropesa Podcast. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos como cada semana en este canal. Síganos, únase a estos canales para tener y que llegue a más gente nuestro contenido. Y por supuesto aquí estaremos con estas entrevistas cada semana. Muchísimas gracias.